Jorge Zapata, presidente de CONFIEP, está con nosotros para hablar de este y otros temas respecto a las expectativas del mensaje presidencial en torno a, por supuesto, en torno al sector privado. ¿Cómo está, señor Zapata? Muy buenas tardes, un gusto estar en su programa. Gracias, igualmente. Bueno, comencemos. ¿Cuáles son los puntos más álgidos que considera usted debe priorizar la Presidenta de la República y las expectativas en torno a lo que debería dejar ya además como camino para la siguiente gestión? Porque finalmente el uso de recursos es lo que va a arrastrar el primer medio año de gobierno de quien esté en el poder el próximo año. Claro, mire, el problema percibido como más urgente a resolver por parte de la ciudadanía es sin duda la inseguridad ciudadana, ¿no? El clima de violencia y delincuencia que se está viviendo tiene que tener un plan, una articulación, una mejora en la coordinación entre los poderes del Estado, eso lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, y seguimos creyendo que es una necesidad y que es urgente que se resuelva. Bien, nosotros a su vez con el acompañamiento de la CGTP, hemos reactivado, hemos pedido que se reactive el Acuerdo Nacional, pedido que ha tomado el señor Max Hernández con mucho entusiasmo y viene apoyándolo mucho para, en ese marco, hacer una propuesta para mejorar la seguridad ciudadana, una propuesta consensuada donde participen todos los sectores. En ese trabajo que venimos haciendo ya semana a semana, porque todas las semanas nos reunimos, venimos detectando que, por ejemplo, hay diferencias de percepción por normas que se han sacado en los últimos meses, años, por parte del Congreso. Entonces le pedimos a los congresistas que acudan a este espacio para que nos expliquen el porqué de esas normas, ¿no? Entonces, en seguridad ciudadana tiene mucho que decir el gobierno y además esto está muy amarrado con un segundo punto que voy a comentar, que es la minería ilegal. La minería ilegal es fuente de violencia, todos lo sabemos, es fuente de delincuencia, de luchas entre mafias, entre pandillas y eso se le tiene que tener se le tiene que poner un corte. En ese sentido, creemos que el gobierno no puede retroceder en las medidas que ya ha dado. Ya tiene que empezar a exigir que los mineros se formalicen para que puedan trabajar y sacar de una vez a todos los mineros que hacen minería ilegal en zonas donde no se debería hacer y en zonas protegidas, y todos los que no tienen, los que no se formalizan con una licencia adecuada y con los requisitos mínimos que se requieren, ¿no? Luego de eso, creo que en segundo orden de importancia es darle el peso que necesita las decisiones para mejorar nuestra ejecución de infraestructura pública. La brecha en infraestructura que tenemos en el país es muy grande y eso frena también el desarrollo del país. No le permite desarrollar, no nos permite ser eficientes, no nos permite ser competitivos, ¿no? Tenemos que completar las irrigaciones que se hicieron en su etapa 1, 2 y no se han seguido. Tenemos que hacer las carreteras que necesitamos. Tenemos que superar ese gran problema que tenemos para hacer la obra pública. Hay 43.000 millones de soles en este momento en obras paralizadas y nuestra brecha es muy grande como para que las obras se paralicen. Además que nuestra población, nuestra ciudadanía necesita buenos colegios, buenos hospitales, buenas puestas médicas, porque hoy día no es un problema de plata. Los presupuestos de la República se han multiplicado exponencialmente. El año 92 el país tenía un presupuesto general de la República del orden de los 7.000 millones. Hoy tiene 250.000 millones de soles en presupuesto público. Pero hay una ineficiencia atroz en la ejecución de la obra pública y el cierre de nuestra brecha en infraestructura. Así que ahí tenemos dos temas fundamentales que no se pueden dejar de tocar. Pero esto lo que usted toca como un tema bastante álgido que no se veía anteriormente, y además porque el Ministerio de Economía y Finanzas se había vuelto uno de los bastiones principales de contención, una barrera principalmente en el que no se pasaba este límite que se tiene, por ejemplo, desde el Poder Legislativo, de que no tienen capacidad de gasto. Sin embargo, en los últimos 5 años hemos visto que esta situación se ha diluido con el tiempo y el único bastión que nos queda, aparentemente, como dice la deficiencia, que creo que todos lo reconocemos, es el Banco Central de Reserva, que si el señor Velarde no se pone firme o finalmente como autoridad que es reconocida en su eficiencia, no emite una opinión,
desde el Ejecutivo o el Legislativo intentan pasar por encima de estas políticas públicas económicas que fueron respetadas durante muchísimos años, evidentemente por lo que tuvimos en el pasado histórico, que hace poco reconocía y recordaba además el señor Velarde, nos limitó en crecimiento como país. ¿Cómo considera entonces que en este último año de gestión se debe priorizar en términos económicos y qué se debería hacer en ese contexto, con miras además a las próximas elecciones que se vienen en nuestro país? Es verdad, el Banco Central de Reserva es una isla de eficiencia en el país y gracias a ese manejo de eficiencia y a ese manejo acertado de la política monetaria, es que tenemos los números macroeconómicos fabulosos con los que cuenta el Perú hoy en día, ¿no? El Ministerio de Economía también se había convertido, como bien ha dicho, en un bastión antipopulista, ¿no? Que no permitía que se expanda el populismo y el gasto ineficiente, ¿no? Tenemos que hacer que el Ministerio de Economía se fortalezca en esa actitud, en esa forma de trabajar, trabajando con técnicos, dándole prioridad a los aspectos de estabilidad del país, tomando decisiones técnicas y no populistas, ¿no? Porque es cierto que se viene una serie de medidas, o se han venido dando también serie de medidas en ese corte populista desde el Congreso, que no se deben permitir, que no deben dejar pasar. Hay que decir también que no son todos los congresistas, ¿no? Que hay congresistas buenos y hay congresistas que sí, pues son absolutamente populistas, politiqueros, y están pensando en las próximas elecciones en vez de estar pensando en un proyecto país. Claro, y lo vemos ahora con esta extensión del presupuesto adicional que se está revisando y se ha aprobado finalmente dentro de la Comisión de Economía en el Parlamento de la República. Le han dado el visto bueno. En torno a ello, sabemos que luego vienen otra vez, no solamente tenemos el crédito suplementario, sino ya en los próximos meses, en noviembre, se cierra nuevamente el presupuesto para el 2026 y sabemos que muchas veces estos espacios se convierten en oportunidades, lamentablemente, de negociaciones más políticas, más con miras electorales que realmente responsables en este último año de gestión. Precisamente en torno a ello, ¿qué espera de este mensaje de la Nación en marco de lo que usted nos decía, en una responsabilidad de gasto? Porque recordaba yo al inicio, en el 2024 se prometió muchas cosas, bonos, construcciones, aumentos de sueldo por aquí, aumentos de sueldo por allá, pero lo que hemos visto en este último año de gestión, al menos, es que la que se ha aumentado el sueldo es la Presidenta de la República, y sin embargo muchas de las promesas no se han cumplido en torno incluso a desarrollo social, a desarrollo industrial, incluso a los mismos planes de seguridad de estas cámaras de videovigilancia integradas a nivel nacional, tampoco se han gestado. Entonces, ¿se necesita un mensaje de la Nación de índole responsable para usted en materia económica? Por supuesto que sí. Tiene que darle al país la tranquilidad de que se va a hacer un manejo responsable de la economía. El ministro de Economía tiene que plantarse ante situaciones que no le convienen al país y que no deben estar sujetas a decisiones políticas, tienen que estar sujetas a decisiones técnicas. En ese sentido, es que respaldaremos cualquier actitud que vaya en poner freno a los proyectos populistas que se vienen dando, ¿no? Por ejemplo, acabamos de verlo, hemos dado una cantidad de feriados que no tienen otros países en el mundo y cada cierto tiempo se le ocurre a algún congresista poner un feriado más. Eso nos resta competitividad como país y no creo que contribuya demasiado a fomentar el turismo. Ese tipo de medidas no son buenas. Los retiros de las AFPs, que no sé si vamos por el quinto, sexto, octavo retiro, los retiros de STS, etcétera, no se deben seguir promoviendo. Estas ideas de generar universidades donde probablemente no hayan profesores, y lo más grave de todo, ¿no? Obras que se piden, se sacan adelante entre comillas, y quedan después paralizadas sin servirle a nadie, ¿no? Porque un colegio que no se pone en operación, un hospital
que no se utiliza, no le sirve a la población y es un dinero enterrado o tirado al agua, ¿no? Y de esos ejemplos tenemos muchos. Así es, por ejemplo, ¿se acuerda usted que prometieron que se iban a construir penales, la construcción de 5 megacárceles? Y bueno, hasta el momento no sabemos cómo van estas construcciones o si se han concretado ya al menos los expedientes técnicos. Lo cierto es que si hay un problema de hacinamiento, esto debió haberse desarrollado como un plan hace mucho tiempo. Por supuesto, es urgente construir penales, ¿no? Y hay que construirlos, pero hay que construirlos bien, porque también escuchamos pues algunas posiciones de algún sector que dice que los expedientes técnicos no son necesarios. Eso es absurdo. Justamente por no tener buenos expedientes técnicos es que tenemos ese problema en la ejecución de la obra pública, ¿no? El expediente técnico mal hecho obliga a que salgan una serie de adicionales, de rectificaciones, modificaciones en la obra, y cuando no hay acuerdos entre el propietario de la obra o la entidad convocante y el ejecutor, se paraliza la obra, ¿no es cierto? Entonces, si con un mal expediente técnico tenemos esa cantidad de problemas, imagínate el no tener expedientes, ¿no? Entonces hay que hacer las obras, efectivamente se prometieron los penales, no tengo la información de en qué etapa se encuentran en este momento, pero vamos a pedir que se aceleren los proyectos primero, para después la ejecución también se inicie lo más inmediatamente posible, pero con un buen proyecto. Un mal proyecto no le sirve a nadie y más bien complica más las cosas. Claro, espera además también que sea un mensaje tal vez más corto. Recordemos que en el 2023 hablamos de 3 horas, luego el 2024 se prometió que sería mucho más breve y tuvimos 5 horas. Entonces, las expectativas al 2025, ¿cuál cree que sean? No, sin duda tiene que ser más corto, ¿no? Yo no creo que sea saludable que hacer un mensaje de más de 3 horas, menos de 5, ¿no? Los presidentes necesitan 1 hora o 2 a lo mucho para marcar los lineamientos de política, informar al país lo que han hecho, sector por sector, con medidas transversales, digamos, también, pero no podemos entrar al detalle, porque para eso están los ministros, para eso están los viceministros y los directores y técnicos de cada ministerio, ¿no? El Perú necesita una ruta clara, y para explicar una ruta clara es más eficiente hacerlo tocando los puntos que son de interés nacional y por dónde se va a ir en esos puntos que son del máximo interés nacional. Entonces, para usted se debería priorizar 3 puntos probablemente prioritarios y concentrarse en el trabajo en este momento, el último tramo del gobierno de la señora Dina Boluarte, precisamente en ello, y no como vimos el año pasado, un montón de promesas que finalmente cuando uno las evalúa, muchas de ellas quedaron en el tintero, como por ejemplo la policía del orden, hablábamos de los penales, hablábamos de 5 mega hospitales también, entre otros proyectos que se dijeron pero que finalmente quedaron para ellos, solamente para el tiempo del discurso. Sí, pues eso pasa cuando hacemos un discurso tan extenso, ¿no? Yo no creo que tengamos que hablar de 3 puntos tampoco. Yo empecé mencionando esos puntos como los más importantes, los imprescindibles, los que no pueden faltar. Pero por supuesto que hay que hablar de minería, hay que hablar de agro, hay que hablar de pesca, hay que hablar de turismo, hay que hablar de educación, hay que hablar de salud, pero grandes lineamientos, ¿no? ¿Qué cosa queremos hacer en cada uno de esos sectores? Ya para que los ministros y sus equipos en cada uno de su sector den los detalles necesarios, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias al señor Jorge Zapata, presidente de CONFIEP, nos ha dado su punto de vista respecto a estas expectativas en torno al mensaje presidencial del último año de la señora Boluarte.